la comprensión del tema. Así que no quiero interrupciones. Si quieren hablar, conversar, ya se pueden retirar, porque voy a dejar la clase siempre y cuando no graben. Sí, no, solamente voz, nada más. ¿Sí? Voz. Nada de grabaciones, por favor, de video. ¿Listo? Sí, ahorita lo pongo. Saca mi celular. Ya. ¿Alguien pasa a anotar usted? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy la doctora Surin Chumbiriza, soy médico docente de la sede Hospital Nacional Guillermo Almenara, y hoy día vamos a tocar dos temas importantes, que es uno es el síndrome de estenosis aórtica y la otra es el síndrome de insuficiencia vascular periférica. Vamos a comenzar con la primera. En cuanto al síndrome de estenosis aórtica, ¿qué cosa es este síndrome? Viene a ser la afección de las valvas sigmoideas de la válvula aórtica, de tal forma que lo que va a provocar es una estrechez, va a provocar una estenosis, va a provocar una reducción del orificio natural, normal, fisiológico, a la salida del volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, las causas son diversas. Pueden ser causas que son, desde el punto de vista, sobre todo en menores de 50 años, congénitas o inflamatorias, como por ejemplo enfermedades reumáticas, y otras en las cuales son en mayores de 50 años, que son generalmente por motivos de aterosclerosis. Ahora van a entender por qué. Si nosotros vemos acá, primero hay que conocer la anatomía. Vamos a conocer la anatomía de lo que es la parte del corazón. Tenemos que son 4 cavidades: la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que sucede para poder fluir una vez que viene la sangre por la vena cava inferior, vena cava superior? Esta pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de una válvula, la válvula tricuspidia. De allí esta sangre va por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde va a ocurrir la hematosis, y regresa a través de las venas pulmonares, a través de la aurícula izquierda, atravesando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. ¿Y qué sucede con la sangre que está contenida en el ventrículo izquierdo? Esta, una vez sangre oxigenada, tiene que irse hacia el sistema, hacia el resto del sistema, a través de la válvula aórtica, pasa a la aorta y de ahí a todas las arterias centrales y periféricas. Entonces, miren esta parte que es crucial, que es una valva que generalmente son 3 valvas las que son frecuentes, las que son lo normal, lo fisiológico, y que va a través de esta pasar la cantidad de sangre suficiente y necesaria para garantizar la irrigación a nivel periférico. Es justamente esta válvula la que es asiento de diversas afecciones de tipo infecciosas, de tipo inflamatorias, de tipo congénita, de tipo aterosclerótica, de tal forma que lo que va a provocar en esta válvula es que unas veces, cuando hay estas afecciones, a las válvulas la vuelven insuficientes, pero en otras ocasiones, cuando se afectan y de acuerdo a la fisiopatología, más bien van a provocar un engrosamiento, una estrechez, una estenosis. Y es de esto que vamos a hablar hoy día. ¿Qué sucede cuando esta válvula, más bien lo que origina es una estrechez? Entonces,
nosotros vamos a tener que generalmente una válvula aórtica está conformada por 3 válvulas. Y estas 3 válvulas tienen que garantizar una buena apertura cuando haya una eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, de tal manera que haya una salida fluida de toda esta sangre. Pero ¿qué sucede cuando esto no ocurre? Y que por X motivo, de cualquiera de los procesos fisiopatológicos congénitos, es decir, que hayan nacido con 2 válvulas, o de pronto inflamatorio por una enfermedad reumática o por una endocarditis bacteriana, o de pronto porque en mayores de 50 años se asocie a otro tipo de factores ateroscleróticos, van a provocar un engrosamiento, va a provocar una estrechez del orificio. Entonces, miren todas las repercusiones hemodinámicas que va a ocurrir cuando haya un orificio que ya no es fisiológico, es mucho menor en su diámetro y por lo tanto el volumen que yo voy a tener que inyectar va a tener que atravesar a través de este tipo de problemas. Entonces, va a dividirse en 2 grupos las afecciones de las válvulas aórticas, en los menores de 50 años y en los mayores de 50. En los menores de 50, generalmente relación a enfermedades congénitas y fiebre reumática, y en los mayores de 50, generalmente relacionadas, al igual que otras enfermedades, con factores de riesgo ateroscleróticos. Si ustedes revisan en PubMed o cualquier otro buscador bibliográfico, van a encontrar diferentes artículos que hablan de estenosis aórtica. Por lo menos más de 50.000 artículos. Y muchos de ellos se clasifican desde el punto de vista epidemiológico, factores de riesgo, causalidad, tratamiento, síntomas, etc. Entonces, sería bueno que ustedes vean cómo lo que más se publica es la esclerosis aórtica relacionado a muchos otros factores de aterosclerosis también coronaria, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años. Cómo es que se asocia la esclerosis aórtica en estas personas, asociado sobre todo a consumo de cigarrillo, a las dislipidemias, sobre todo la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, cómo se asocia a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial. Pero no toda esclerosis aórtica termina en una estenosis aórtica. Se dice que las personas mayores de 50 años van a tener en su vida, van a tener esta afección de esclerosis, pero sin embargo muy pocas personas van a tener una reducción del orificio de tal forma que van a provocar una estenosis.